Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dispuestos otra vez a sentarnos a conversar en esta cita que ya nos hemos puesto a diario a las 6:30 de la tarde, hora colombiana. Así que contentos de verdad de estar aquí de nuevo y me parece bien interesante que podamos darnos ese espacio. Un saludo para Luz Amparo, para Evesa, para Carito, para Nani, Nicolás, Sonia Bacar, Beatriz Betancourt, Antoa Henao, Late Arango, Ceci Car, Jenilza, Daisy. Bueno, un abrazo, Ana Lucía. Qué bueno que tengamos tu presencia por aquí. Camila Perfet, y qué rico verte. Un abrazote gigante. Bueno, para todos un saludo muy especial. Y bueno, nos planteamos un tema bien interesante hoy, que es el de renacer para reconciliarnos. Renacer para reconciliarnos. Eso suena muy especial. Y tal vez el primer movimiento que tenemos que hacer para renacer es volver a conquistar la humildad. La humildad es una de las herramientas más maravillosas que puede haber, porque si no, resulta, como decía algún argentino alguna ocasión, ¿no? Es que realmente es difícil ser humildes cuando somos perfectos en todo, ¿no? Cuando simplemente nos atrevemos a desafiar esto de la humildad, de renunciar al ego, de empezar a reemplazar palabras que ya hemos codificado en nuestro lenguaje del día a día. Es bien interesante ver cómo tenemos que pasar de la competencia a lo que nosotros llamamos la compartencia. Es decir, la competencia que tiene que ver con el individualismo, con el yo, con mi único nicho, con mi pequeño ranchito, con mi núcleo, con todo lo que implica mi, para empezar a pensar en nosotros, ¿sí? Y es bien importante pensar en ese nosotros, porque ya lo hemos dicho, somos seres que estamos interrelacionados continuamente y esto es fundamental para que realmente empiece ese proceso de renacer, de volver a nacer, que es tan significativo. Renacer significa reconocer nuestras propias limitaciones y a veces no entrar a juzgar a la carrera, porque nos dan a veces unas lecciones maravillosas. Miren, les voy a contar una historia que es muy simpática y que me ocurrió alguna vez con un paciente. Este era un paciente psiquiátrico, según la historia, de difícil manejo, porque era un paciente que tenía algunos comportamientos muy complejos y bueno, estaba tildado como el loquito de la casa, ¿no? Cuando yo le pregunté a él qué estaba tomando, me dijo, yo me tomo media gota de litio. Yo, media gota de litio. Y como que mi imaginación empezó a activarse y yo me imaginaba cómo se hace para cortar una gota, ¿no? Media gota de litio. Le digo, hombre, no entiendo, ¿cómo haces para tomártela? Y me dice, pues muy sencillo, doctor, yo echo una gota de litio en un vaso con agua y me tomo la mitad del vaso. Ahí entendí yo que muchas veces juzgamos a la ligera y dice uno, bueno, ¿quiénes son los loquitos y quiénes son los que estamos aquí afuera? Realmente yo creo que es muy importante entender que tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones, no juzgar tan fácilmente, porque eso de juzgar fácilmente nos lleva a que cometamos muchos errores de apreciación. Es muy importante no entrar a juzgar, no entrar a hacer crítica y más bien sí comunicarnos desde el agradecimiento y desde la necesidad interior del cambio de actitud. Casi que declararnos como de que no tenemos enemigos. Alguna vez un curita preguntó en una misa, bueno, levanten la mano quienes en este momento de sus vidas no tengan enemigos. Y todo el mundo se quedó con las manos abajo, excepto una viejita de 102 años, ¿no? Ella levanta la mano y el curita le dice, ¿tú cuántos años tienes? 102, padre. Pero ¿y cómo así? ¿Cómo no tienes enemigos? Dice, pues ya se murieron toda esa manada de desgraciados. Esto es para decir que realmente vale mucho la pena que dejemos a un lado esto de tener que pensar en que hay que
competir y que eso mismo muchas veces genera esa sensación de enemistad con mucha gente. De hecho, en la medicina ocurre una cosa muy simpática. Cuando nos llega un paciente a nosotros, muchas veces nosotros para los pacientes somos los médicos, entre comillas, anormales, porque ellos nos dicen, bueno, yo fui donde el médico normal y me dijo tal cosa. Bueno, eso significa que nosotros somos los anormales, cosa que a veces hasta nos alegra un poquitico. Pero sí a veces hay la necesidad de desprestigiar una cosa sin que muchas veces se conozca. A veces nos devuelven pacientes diciéndonos que es que no pueden tomar una cosa porque eso produce un efecto determinado muy complejo, y nos damos cuenta de que es simple ignorancia. Cuando uno ignora, pues tiene la humildad de decir no tengo ni idea de qué es eso, realmente no sabría si lo debes o no lo debes tomar y punto, pero no desprestigiamos al otro. Y a veces en esa competencia por la especialización en todas las áreas, no solo de la medicina, sino de muchas profesiones, empezamos a quedarnos en la mitad del abordaje. Y yo creo que es el momento que pasemos de la especialización. En medicina decimos que el especialista todos los días sabe más y más de menos y menos, porque cada vez se dedica a una partecita más minúscula del cuerpo, y por supuesto no podemos ignorar que el cuerpo está integrado completamente y que nosotros decimos hay que pasar a la desespecialización, a entender al ser humano como un ser integral. Igual ocurre con cualquiera de las profesiones. La gente hoy hace un MBA, un doctorado o alguna cosa como estas, y a veces olvida lo más básico de su formación, que es lo que le permite necesariamente comunicarse con el otro de manera ágil, sencilla, eficaz, haciéndose comprender, que creo que no hay una excepción en ninguna profesión. Se trata precisamente de que nos entendamos, de que nos eduquemos, de que compartamos nuestros conocimientos para precisamente desde ahí poder establecer un código de comunicación que nos permita ir descifrando lo que la vida nos va presentando en la cotidianidad. Si no fuera por eso, entonces nosotros tendríamos que renunciar a eso de la integración y simplemente se seguirían formando pequeños nichos que se subespecializan en muchas cosas, pero insisto, cuando nos separamos del bien común, de esa totalidad que es importante para todos y que nos facilita a nosotros cumplir nuestra parte en el plan mayor, entonces obviamente nos perdemos un poco del camino. Es importante que para renacer, insisto, para volver a nacer, esto se puede hacer a cualquier edad y que nunca es tarde para comenzar. Como lo decía Facundo Cabral, este es un nuevo día para empezar de nuevo. Es fundamental que entendamos que las habilidades no se pierden si las estamos cultivando. He ahí el meollo del asunto. Cuando la gente se preocupa realmente por activarse, por mantenerse realmente enterado de lo que está ocurriendo y por el ejercicio de practicarlo, realmente está manteniendo nuevos circuitos para activar nuevas zonas cerebrales. Es así como alguien puede aprender a interpretar un instrumento a los 60, 70, 80 años y no tiene ningún tipo de dificultades. Hace poco veía un video muy llamativo en el que un paciente que estaba realmente desconectado de la vida y que se estaba muriendo de a poco. Eso es como cuando la flor se va marchitando de a poquitos y a veces ni cae en cuenta de que eso está ocurriendo. Este paciente súbitamente dice, yo realmente no le estoy encontrando la salsita a la vida, y decide meterse a clases de acordeón, pero a clases de acordeón, creo que tenía algo así como 67 años, y al cabo de 6 meses empezó a tocar o a interpretar su primer tema, y fue muy bonito porque obviamente ya le empezó a sonar una melodía real y se dio cuenta que no era tarde, pero a partir de que todo el mundo le dice, wow, esto es fantástico, qué maravilla, cómo lo hiciste, él se entusiasma y cada vez empieza a capacitarse más y más, y realmente cada vez le suena mucho mejor su acordeón. Así que siempre es un buen momento para comenzar. Y también es un buen momento para empezar a recibir consejos, pero para brindar también enseñanzas. Eso es fundamental. A veces, por ejemplo, a nosotros los pacientes nos enseñan muchas cosas. Alguna vez vi un paciente ya en un estado terminal,
que había hecho un cáncer de próstata con metástasis en todo el cuerpo, ya estaba en muy malas condiciones y simplemente sus hijas me lo llevaron para que le ayudara a bien morir. También una de las funciones de nosotros como médicos es esa, ayudar a bien morir, porque obviamente no podemos contra muchos de los designios de la salud, de la naturaleza misma y por supuesto de Dios, y simplemente tratamos de empezar a ayudarle. Él estaba en muy malas condiciones, como les digo, muy adolorido, además ya con ganas de irse de verdad, pero no encontraba la manera de hacerlo. Empezamos a darle unas esencias florales, algunas técnicas terapéuticas que hicimos con él. Esas esencias eran para conectarlo con el proceso de su propia muerte, y como a los 8 días que lo recibo de nuevo en consulta, yo veo un tipo sonriente, contento. Yo digo, ¿qué pasó aquí? Me dice, no, doctor, es que desde que me estoy tomando las goticas mágicas, así decía él, yo tengo unos sueños maravillosos en los que veo unas imágenes preciosas. Y yo le decía, ¿pero con quién sueñas o qué? Me dice, yo sueño con un ser maravilloso, con una túnica blanca, muy alto, muy esbelto, y en unas playas preciosas con unos acantilados espectaculares. Yo, ¿identificas quién es este señor? Y me dice, pues claro, Chucho, mi amigo. Y soltó la carcajada como quien dice, ya voy al encuentro de este ser. Y en efecto, a los pocos días falleció, pero falleció tranquilo, contento. Y por eso a veces esos seres, aún en el momento de despedirse, nos están enseñando tantísimas cosas que tenemos que estar dispuestos a escuchar y a interpretar para darnos cuenta de que somos eternos aprendices definitivamente. Por eso no hay que perder la capacidad de asombro en esto de renacer. Con cada historia tenemos nosotros una excusa maravillosa para que las 1001 noches se contacten con nosotros, para que cada uno de nosotros empiece a contar todas esas historias y no deje de maravillarse, porque cualquier cosa es una oportunidad preciosa y es una excusa para volver a alegrarnos. Yo hoy tenía un día complicado por algunas exigencias y cosas que nos están haciendo por allá del servicio seccional, y lo cierto es que estaba un poquito irritado con todo esto, y de pronto entrego una botella de alcohol a alguien que le conseguí esa botellita de alcohol, y se pone absolutamente feliz. Y dice, yo no pensé que fuera a disfrutar tanto con una botellita de alcohol, pero claro, es que estamos viviendo otras necesidades, pero es la capacidad de asombrarse y de maravillarse, y esto es bien importante, no perder esa capacidad de sorprendernos por las pequeñas cosas. La parte de renacer significa volver a morir. Y yo digo volver a morir como si ya hubiéramos muerto, porque es cierto, en cada segundo nuestro corazón está haciendo una sístole y una diástole que nos recuerdan el movimiento del nacimiento, pero también nos recuerdan la muerte. Es decir, cada segundo estamos naciendo y muriendo, y por eso tenemos que estar tan tremendamente agradecidos con la vida, porque nos regala un segundo más para seguir aprovechando y llenándonos de experiencias que deberían ser lo más intensas posibles, y por qué no disfrutarlas hasta el tope para decir qué maravilla resulta esto de la vida y qué maravilla poder nacer continuamente para seguir muriendo a muchas cosas que ya realmente no tiene sentido cargarlas. Por eso la invitación es a que empecemos a morir a lo que nos sobra, a lo que no es nuestra esencia, a lo que no hace parte de nuestro yo esencial, para empezar a encontrarle un verdadero sentido a la vida, como lo decía Viktor Frankl en un libro maravilloso que les recomiendo, que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Es uno de los bestsellers más importantes, porque allí este hombre que estaba en los campos de concentración empieza a relatar cómo fue posible su subsistencia o su resistencia, mejor, a todo lo que estaba ocurriendo allí, simplemente porque siempre se ponía un propósito que le casi que lo invitaba continuamente a continuar. Por lo tanto, entonces, digamos, morir es renunciar a lo que sobra, ¿sí?
Las células de nuestro cuerpo tienen un mecanismo que hemos mencionado aquí anteriormente que se llama el mecanismo de la apoptosis celular o muerte celular programada, y es que la célula se sacrifica en el momento en que ya dice no puedo cumplir con esta labor, simplemente me retiro y doy paso a que otra nueva cumpla mi labor mucho más eficientemente. Pues bien, por ejemplo, el cáncer es una falla en este sistema de morir programadamente, y esas células se resisten a morir, empiezan a ocupar espacios que no deberían, empiezan a sembrar metástasis en otro sitio, y eso significa que tal vez el cáncer es un no aceptar la muerte a muchas cosas, que no necesariamente es la muerte física como tal, sino también la muerte a emociones tóxicas, la muerte a pensamientos no edificantes, la muerte posiblemente a situaciones que nos impiden relacionarnos de manera adecuada con los otros o con el entorno, y por eso es fundamental en este proceso del renacer confesarnos nosotros mismos y decir somos deliciosamente ignorantes. Cuando yo empecé a asistir a las primeras charlas que tenían que ver con este tipo de prácticas de la medicina, porque yo siempre decía que quería ser magio y doctor de hospital, ¿no? Entonces, al final de mi carrera yo me iba encontrando con que todo se volvía muy rutinario. Yo decía, tengo que buscar otra cosa porque la medicina y no puede ser simplemente una receta, porque si no, ¿qué nos diferenciaría de cualquier farmacéutica o alguien que ejerza ese tipo de profesiones? Y decía, no puedo creer. De pronto me encuentro con que había un médico muy importante para mí, Roberto Montoya, que en paz descanse. Él era el médico de mi madre, era un acupunturista, y yo veía que ella cuando acudía a él llegaba muy contenta, muy feliz, hasta que alguna vez me atreví a preguntarle al doctor Montoya si me podía invitar a su consulta para saber de qué se trataba todo esto, ¿no? Y él muy amablemente asintió. Yo fui de nuevo a su consulta y muy pronto me di cuenta que más que 1000 conocimientos, él tenía un corazón que no le cabía en el cuerpo, y que las viejitas lo hacían agacharse para saludarlo de beso, le dejaban el labial ahí pegado y él feliz. Él ya también tenía su buena edad. Y para mí eso fue sorprendente, porque empecé a darme cuenta, bueno, qué rico, es que existe otro tipo de relación aquí con los pacientes. Y al final de la tarde, para acabar de ajustar, me entrega las llaves del consultorio. Yo le dije, claro, doctor, yo le ayudo a cerrar con mucho gusto. Él me dice, no, es que estas llaves no son para que me ayudes a cerrar, son las llaves de este consultorio que tú puedes utilizar cuando quieras. Le dije, por Dios, doctor, usted a mí no me conoce, ¿cómo me va a entregar las llaves de su consultorio? Me dice, claro, estás bien equivocado, Alejandro. Yo ya te miré a los ojos, y los ojos son el espejo del alma. No olvides eso, y por eso me atrevo a entregarte las llaves y sé ya quién eres perfectamente. Dios mío, tremenda bofetada. Yo apenas terminando de formarme como médico, pero de una vez como que me empezó a hacer aterrizar. Y después, para acabar de ajustar, escuché de unas charlas que hacían de bioenergética en ese tiempo, y yo dije, voy a tratar de asistir. Fui a la primera charla, yo no sé si con buena o mala suerte llegué un poco tarde, y cuando llegué me los encuentro a todos haciendo una meditación y yo dije, Dios mío, ¿a qué secta vine a parar yo? ¿Qué es esto? ¿No? Y de pronto empiezan en esa misma charla, después de terminar la meditación, a hablar de cosas que en medicina convencional yo había aprendido, pero que hasta ahí yo no había como comprendido el verdadero uso, y empiezo a darme cuenta, Dios mío, ¿qué es esta ignorancia la que yo tengo? Pero me sentí, créanme, no mal, al contrario, me sentí súper bien, y dije, me siento deliciosamente ignorante, porque fue el reto a investigar un poco más allá de lo que estaba ocurriendo y a darme cuenta de todo este mundo que, gracias a Dios, hoy ejerzo con mucha alegría, porque encontré realmente el arte genuino de la medicina, y por eso empecé a descubrir muchas cosas, como por ejemplo, que el dolor puede ser un revelador del amor. Muchas veces el dolor no es otra cosa que un signo o un síntoma que nos conecta con nuestro interior y nos dice, hey, es un momento precioso para darnos cuenta de que detrás de ese dolor hay que permitirle al amor ser revelado. Y seguramente cuando el amor se manifieste se va a terminar la fricción que está originando ese dolor. A veces la resistencia hace que nosotros limitemos mucho nuestro funcionamiento. Por ejemplo, alguien que se resiste
a moverse de un sitio porque tiene que desplazarse por alguna circunstancia. Yo no me quiero ir de aquí, yo no me quiero ir de aquí, no me quiero mudar de esta casa o no quiero salir de este trabajo, y las circunstancias lo llevan a esto, empieza a tener problemas de tipo articular y muchos dolores articulares, hasta que finalmente él cae en cuenta que esos dolores articulares eran los que le permitían desplazarse, esas articulaciones eran los que les permitían desplazarse, y por supuesto, como no acepta el desplazamiento, pues las articulaciones empiezan a doler. Cuando ya entiende y aprende la lección, simplemente esa flexibilidad se recupera y se abandona al dolor. Vivir es aprender encendiendo el fuego del corazón. Cuando uno enciende el fuego del corazón, cuando realmente esa ferviente aspiración está con nosotros, empieza un juego de palabras que es aprender, para aprender con H, y para emprender. Cuando uno aprende, realmente asume la posición de eso, del discípulo, del aprendiz, para aprender con H, que significa agarrar, fijarse a algo, y eso significa también que cuando aprendemos podemos aprender muchas cosas de otras situaciones, quedarnos con lo que sea conveniente, filtrar lo que no lo sea, para ahí sí emprender, es decir, comenzar la empresa, que muchas veces no es otra cosa que la verdadera empresa de la vida, y por eso tenemos que tratar de ser aprendices de todo, pero maestros de nada. Eso es muy importante. Cuando nos creemos maestros, se acaba la gracia, el entusiasmo, las ganas, y más bien sigamos siendo continuamente los aprendices para poder seguirnos conectando con lo que nos conmueve, con lo que nos genere inquietud. Ojo, inquietud, no quietud. Recuerden, la vida es movimiento, y lo que nos invite a movernos, lo que nos invite a sacudirnos, bienvenido sea. A veces esos movimientos casi que la vida nos obliga a hacerlos porque pues no estábamos dispuestos a hacerlo en ese momento, porque estábamos en nuestra zona de confort, porque nadie nos había dicho que nos teníamos que mover de allí, y de pronto empezamos a entender que esa inquietud es ese sacudón interior que nos está haciendo ese maestro interior ahí sí, y que nos dice: muévete, sacúdete, busca otras oportunidades, busca unas nuevas opciones, de nuevo fórmate en estas cosas para que definitivamente sigas aprendiendo más talentos y explotes los dones. Así que, como lo decía Facundo Cabral, basta a las cosas que te destruyen, basta a los hábitos que te encadenan, y finalmente basta al miedo que heredaste. Cuando le decimos basta a todas estas cosas, definitivamente estamos muriendo a lo que no es nuestra esencia, para poder volver a renacer, para poder volver a avanzar, y por eso entonces caemos en cuenta, como alguien decía, que es el momento de cuidar este presente, porque tendremos que vivir en él el resto de la vida. Así que cuidar el presente significa realmente darnos cuenta de que ahí, en ese presente, habita la paz. Y la paz es la pausa. Por eso el presente siempre nos invita a hacer la pausa. La paz es la pausa, y esa pausa, ya lo dijimos en otras oportunidades, es el secreto, es el maestro de todos los ritmos en la vida, y la vida es cuestión de ritmos, de frecuencias, que hacen que seamos conscientes de que en ese movimiento está siempre la posibilidad de que volvamos, como les dije, a empezar de nuevo, a hacer ese tipo de introspecciones que nos permitan conectarnos nuevamente con los talentos, con los intereses, para encontrar una capacidad de respuesta mayor, y por supuesto la confianza que nos permita precisamente a través de esa capacidad de respuesta encontrar cómo correlacionar cada cosa que nos está ocurriendo, e idear ideas nuevas, ideas creativas, ideas que conecten nuevos circuitos y que nos inviten a hacer esos 3 movimientos que siempre hemos dicho debemos hacer: estudiar, meditar y servir. Esos son movimientos claves para poder renacer y reconciliarnos realmente con el verdadero ser que somos: estudiar, meditar y servir. ¿Por qué? Porque tenemos que formarnos, por eso hay que estudiar, por eso tenemos que seguirnos enterando, y recuerden, hasta el último día de nuestra existencia la capacidad de aprendizaje persiste.
meditar, porque es el momento de la pausa, porque es el momento de cerrar los ojos y ahí sí encender el faro interior y servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir, y eso es fundamental también. Refinar habilidades que nos permiten también reconocer las famosas inteligencias múltiples, y cuando refinamos esas habilidades somos conscientes de qué es lo que a nosotros nos mueve, pero también nos percatamos de las habilidades del otro, lo que nos va a facilitar también que vayamos construyendo en la medida en que cada uno puede aportar a ese plan mucho mayor para empezar a asumir la actitud del humilde observador que, en el afán de darse cuenta qué es lo que está allí al frente, aquietando los demás sentidos, empieza a formularse buenas preguntas, preguntas que le permitan de nuevo obtener respuestas fabulosas para enseñar después, pero para no llevar al perfeccionismo. Porque en el perfeccionismo nos encadenamos, en el perfeccionismo luchamos desde nuestro ego, y simplemente permitámonos cometer errores. Es una maravilla, porque si cometemos errores, por lo menos significa que lo intentamos, y ya eso es un movimiento de grandeza. Y lo otro, para volver a renacer y reconciliarnos con nosotros, es fundamental rescatar la diversión. Recuerden, un niño siempre está buscando diversión. Volvamos a eso, a lo simple, a lo sencillo, a eso de la levedad que nos permita divertirnos, compartir y dejar las sombras a un lado, porque esas sombras nos quitan el colorido de la vida. Es fundamental que tengamos eso en mente. Por cierto, cada semana yo escribo un artículo. Quienes quieran de pronto recibir esos artículos, simplemente escríbanme a mi correo alejoposa@yahoo.com, o al que aparece aquí en Instagram también, o me escriben por Instagram. Deseo recibir los artículos que escribes, y simplemente me ponen un mensajito con su número telefónico de WhatsApp para poder reenviárselos de nuevo, eso sí, con la promesa de que tienen derecho a compartirlo, porque se trata de eso, de que el conocimiento les llegue a muchos otros, y que generosamente repartamos toda esta información. Así que los invito a eso, a que lo compartan, a que lo disfruten, con un único compromiso también, que es el de que si ya los estoy saturando demasiado, me dicen, ya por favor no me envíes más, ¿sí? Bueno, otra cosa para renacer, para reconciliarnos con nosotros: asumir lo que nos corresponde, renunciar a las culpas, pero también renunciar a las ofensas, porque en las ofensas lo único que estamos haciendo es buscar el chivo expiatorio, que muchas veces somos nosotros mismos, y estamos buscando esa sombra en el otro, y a veces esa sombra no es otra cosa que nuestra propia sombra, esa que estamos proyectando porque no la hemos aceptado. Reconciliarnos también significa reencontrarnos con la compasión y la capacidad de perdonar. El que perdona genuinamente siente en su corazón una liviandad enormemente grande, y es como si se quitara un peso de encima muy especial, y esto permite que ese nuevo nacimiento se ha hecho desde la conciencia, desde algo que realmente nos permita aportar y ser proactivos, no esperar a que las cosas ocurran, sino que cada uno vaya haciendo su propio aporte, el aporte para los otros también, un aporte que nos va a, sin duda, conectarnos con una virtud muy especial, que es la asertividad, la de comunicarnos con respeto, pero también con claridad, con contundencia, sencillamente, de manera clara, y que no objete absolutamente nada más, y simplemente con razones, con argumentos, para pasar de la negación a la aceptación y podernos decir que realmente vale la pena renacer para reconciliarnos. Recordemos, finalmente, les repito una frase que me encantó, que leí alguna vez, que decía: todo veterano fue un principiante alguna vez. Que nos volvamos de nuevo principiantes, que volvamos a conectarnos con eso tan especial que, insisto, la vida nos está mostrando, para que cada uno pueda hacer el aporte desde su interior. Vamos a terminar haciendo la meditación que ya tenemos por costumbre, y que, por cierto, les comento que me encantan los mensajes que me están llegando. En el día anterior hicimos una meditación muy bella, alguien me escribía un mensaje muy bonito hoy,
tiene un problema o tuvo un problema muy importante con uno de sus miembros superiores a raíz de un cáncer de seno que tuvo, y me decía, qué rico, porque en la meditación vi claramente un corazón y en ese corazón aparecía una figura y entendí perfectamente de dónde se originó eso, cosa que hemos trabajado hace mucho tiempo, pero me encanta que nos compartan estas cosas porque es la manera de reconocer humildemente que simplemente somos vulnerables y que la historia de uno puede perfectamente llegarle al otro para que realmente formemos. Llevémonos las manos al corazón, vamos a respirar profunda y lentamente, cada uno encontrando su propio ritmo, cada uno encontrando esa manera en que su respiración se conecta con todo su cuerpo. Si les es más cómodo, cierran los ojos, respiramos lenta y profundamente, de manera rítmica y pausada, tratando de hacer esa respiración abdominal que ya hemos hablado. Ahora vamos a elegir un pensamiento semilla. Ya lo explicábamos por estos días, por qué llevamos ese pensamiento semilla a nuestro corazón, donde existe esa gran fuerza de la alquimia que está presente en ese fuego interior, que de alguna manera aviva la posibilidad de que nos conectemos en esa actividad de sembrar el pensamiento semilla en un terreno fértil para que finalmente germine, crezca y dé sus frutos. Y el pensamiento semilla para este momento va a ser la palabra reconciliación. Y nos vamos a repetir mentalmente esa palabra, que al principio puede no tener ningún significado, pero simplemente si van llegando otros pensamientos los descartamos y nos centramos en ese pensamiento semilla que podemos repetir verbal o mentalmente. Y de esa manera vamos a empezar ya a sembrar eso que implica que cada uno de nosotros debe reconciliarse con algún aspecto de su vida, y tal vez este sea el momento para entender las instrucciones que llegan a nosotros a través de este pequeño acto. Repetimos mentalmente o verbalmente reconciliación. Y ahora nos conectamos de nuevo con la respiración, nos centramos en la respiración. Recordemos que no es concentrarse, sino centrarse, es decir, hacerlo sin ningún tipo de esfuerzo, fluir de manera espontánea, para que vayamos disfrutando, gozando. Esto tiene que tener también mucho de diversión, aunque estemos conectándonos con la quietud. Esa quietud es tremendamente divertida si la entendemos en la magnitud que debemos entenderla. Es conectarnos con el sosiego, con la pausa, con la paciencia. Respiramos lenta y profundamente.
y vamos poco a poco conectándonos con nosotros, con este entorno, con este momento. Recuerden, esta indicación del pensamiento semilla yo la doy simplemente para que a partir de esto cada uno haga la práctica este resto de día o en la noche o en la mañana del día siguiente, y de esta forma podamos entender que son cosas que realmente ocurren allí y que están dispuestas a acompañarnos. Un saludo muy especial a Elena Cardona. Te ruego que me envíes eso a través de un mensajito por el Instagram o al correo electrónico, como les dije, que aparece aquí en el perfil. Andrea nos dice, eres un mago maravilloso. Gracias, Alejo. Bueno, gracias a ti por tus palabras. Gracias a todos ustedes realmente, porque esa presencia es la que nos anima a continuar. Esas historias nos animan mucho a continuar. Las palabras que necesitaba hoy. Muchas gracias, nos dice Marcela María López. Arango Irma nos dice, qué espacio tan maravilloso, muchas gracias, feliz y bendecida noche, nos dice Omar García. Gracias a ti, Maramipa, por tus palabras, muchas gracias, de verdad que es muy especial recibir estas cosas tan bellas de ustedes también, y eso también nos nutre, por supuesto. Yo creo que la mejor de las recompensas es ver que esto realmente esté pudiendo ayudar a muchos y que muchos estén aclarando mucha parte de sus vidas. Un saludo muy especial a Clave 2002, a Gloria Eugenia Rivera, anhelo este espacio cada día, qué rico, qué maravilla, a Ricardo Martelo con toda su corte, muchas gracias a ustedes, qué bueno verlos por aquí, están muy disciplinados, esto me parece maravilloso. Fabiola Gómez, qué rico verte, como siempre excelente, gracias por tanto, nos dice aquí David. Paola Andrea, qué bueno. Posapina, muchas gracias a ti también, a Piedradita, bueno, en fin, a todos ustedes un abrazo gigantesco, de verdad, lleven a cabo su tarea, que es muy importante, compartan, no se les olvide, sigamos compartiendo, porque tenemos que seguir creciendo estas redes, tenemos que seguir incrementando esas vibraciones que queremos. Recuerden, no me canso de repetirlo, esto es de ustedes, esto les pertenece, así que ayúdenme a multiplicar, que no se quede en el esfuerzo solamente mío, sino que parte de la responsabilidad es precisamente esto, compartamos. Un abrazo, nos vemos mañana, 6:30 de la tarde, hora colombiana. Chao, chao.